Hola, les saluda Julio César Escobar Arellano, soy docente de PREU y esta vez lo que quiero hacer es compartir la solución de uno de los puntos de simulacro, específicamente el punto 72, en el cual les puse que había otra forma de resolverlo, utilizando teoría o matemáticas. No siempre resulta muy recomendable este tipo de soluciones, sobre todo para las personas que no están muy habituadas con manejo de ecuaciones y estas cosas. El punto 72 se había resuelto en la grabación, que espero que ustedes ya hayan visto eh, por tanteo, pero quisiera compartir, debido a que algunas personas me lo han pedido, cómo se resuelve utilizando ecuaciones, y va a resultar muy interesante porque van a aprender ustedes mucho acerca de progresiones aritméticas. Entonces vamos a mirar el punto y vamos a explicar luego un poquito de lo que es una progresión aritmética y por qué este es un punto de progresiones aritméticas y cuáles son las dos fórmulas fundamentales que usted debe conocer para resolver problemas de este tipo. Entonces aquí tenemos el punto 72 y dice: un escultor desea cortar 10 trozos de una barra de metal para ubicarlos verticalmente uno tras de otro, de manera tal que cada trozo después del primero mide 2 metros más que el anterior. Si la longitud de la barra a cortar es de 100 metros, entonces la longitud del octavo trozo es, y las respuestas posibles son 5, 15, 27 y 90. Entonces vamos a ver por qué este es un problema de progresiones aritméticas. Lo primero que hay que entender y es que una progresión aritmética es, es una sucesión de números donde la diferencia entre dos números consecutivos es constante. Por ejemplo, este problema es un problema de progresiones aritméticas precisamente porque cada trozo mide 2 metros más que el anterior. Es decir, que si yo hago la diferencia entre dos trozos consecutivos, restando el mayor con el menor, me debería dar 2, porque cada trozo mide 2 metros más que el anterior. Entonces cumple la condición para hacer una progresión aritmética. Y voy a mostrar un ejemplo de una progresión aritmética para que quede claro. Me la voy a inventar, no tiene nada que ver con el problema, pero por ejemplo supongamos que empezamos con 7 y le voy a sumar 3, entonces sigue 10, si le sumamos 3 nos da 13, si le sumamos 3 nos da 16, si le sumamos 3 nos da 19. Y esta es una progresión aritmética donde la diferencia entre dos términos consecutivos es 3, porque si yo resto 10 menos 7 nos da 3. Precisamente esa diferencia la vamos a llamar D. Y a cada término también le vamos a asignar un nombre. Cuando tenemos sucesiones, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, letras y subíndices, y vamos a llamar el primer término a sub 1, al segundo término a sub 2, al tercer término sub 3, cuarto término sub 4, quinto término sub 5 y siguiendo hasta el término enésimo, que lo vamos a llamar a sub n, que es un término cualquiera en la enésima posición en la progresión. Bueno, entonces ya tenemos cómo se llaman cada uno de los términos, ya sabemos qué es la diferencia, y voy a escribirles en este momento una fórmula para calcular el enésimo término, y funciona para cualquier progresión aritmética. La fórmula es a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por d. Ya sabemos que a sub 1 es el primer término, n corresponde al enésimo término y d es la diferencia. Por ejemplo, si quisiéramos a calcular el sexto término, que aquí ya sabemos que el sexto término debería ser 22, pero utilizando esta fórmula para ver que esto funciona, se reemplazan los valores a sub 1, que es 7, más n, que es 6 menos 1, por la diferencia que ya sabemos que es 3, ¿no? En este caso se trata de una progresión aritmética creciente, la diferencia es positiva, y si ustedes investigan un poco más se pueden dar cuenta que pueden haber progresiones aritméticas decrecientes, donde la diferencia va a ser negativa. Bueno, entonces sigamos aquí, el sexto término entonces sería 7 más 6 menos 1 da 5 por 3. Recuerden que aquí deben hacer primero el producto, 5 por 3, 15, más 7, 22, y efectivamente pues nos da el siguiente término a sub 6, que ya sabemos que es 22, al sumarle 3 al 19. Bueno, y vemos que esto funciona.
Y hay otra fórmula que también es muy importante en progresiones aritméticas y es la suma de los n términos de una progresión. Supongamos que nosotros queremos sumar los tres primeros términos. Entonces, obviamente, pues aquí es muy fácil sumar 7 más 10 más 13 nos da 20, pero hay una fórmula que permite sumar los n términos de una progresión. La voy a poner y la vamos a comprobar más bien, precisamente sumando los tres términos o los tres primeros términos de la progresión. Entonces S sub n igual a sub 1 más a sub n por n sobre 2. Bueno, y vamos a comprobar que sí funciona, ¿no? Sumando los tres primeros términos. Obviamente esto es solamente para ver que sí funciona la fórmula. Sería a sub 1 sería el primer término, que es 7 más a sub n, en este caso es el tercer término, a sub 3, porque recuerden que estamos hallando la suma de los tres primeros términos, que sería 13 por el número de términos que ya sabemos que es 3 sobre 2. O sea que la suma de los tres primeros términos sería 7 más 13, sería 20 por 3 dividido 2, y 20 dividido 2 da 10 por 3, da 30. Bueno, aquí yo sumé mal ahora, pero si pueden ver que esto efectivamente funciona, pues 13 más 7 da 20, más 10 da 30. Esa da la suma de los tres primeros términos y lo hicimos aplicando la fórmula. Entonces básicamente para progresiones aritméticas usted tiene que saber dos formulitas. Estas normalmente pues hay que memorizarlas. La primera es esta, a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por d. Y la segunda es esta, que es la suma de los n términos, que es a sub 1 más a sub n por n sobre 2. Y precisamente esas son las dos fórmulas que vamos a usar para resolver el problema 72. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta en este problema es que son 10 trozos, ¿no es cierto? Eso hay que saberlo, o sea que el número de trozos son 10 o el número de términos de la progresión son 10. Además de que como cada trozo mide 2 metros más que el anterior, pues la diferencia es 2, y que la suma de los 10 trozos me tiene que dar 100. Entonces voy a poner esa información acá, que sería la suma de los 10 trozos me da 100. Yo no sé cuánto vale el primer trozo, pero sí sé que la diferencia además es 2 y que el número de términos obviamente pues es 10, ¿no? Porque se trata de 10 trozos. Muy bien, y ahora vamos a aplicar las dos fórmulas que vimos ahora. Bien, la primera es a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por d. Y vamos a reemplazar simplemente los términos que conocemos. En este caso sería a sub 10, no sabemos cuál es el décimo término, ni idea, igual a sub 1 más el valor de n es 10 menos 1 por la diferencia que es 2. Y pues hacemos la operación ahí para simplificar un poco esta ecuación y nos queda sub 1 más 10 menos 1 da 9 por 2 sería 18. Bueno, y esta la vamos a llamar la ecuación 1. Y ahora usemos la otra fórmula que es S sub n igual a sub 1 más a sub n por n sobre 2. Y la vamos a aplicar pues a los 10 términos de la progresión. Nosotros ya sabemos que son 10 trozos, debe tener 10 términos. En ese caso sería S sub 10, que ya sabemos que la suma de los 10 trozos es 100. El problema nos lo dice, que la longitud de toda la varilla es 100. O sea, se sacan 10 trozos de toda la varilla, que tiene una longitud de 100, donde cada trozo es 2 metros más que el anterior. Aquí sería a sub 1, que no sabemos cuál es, más, y de una vez voy a sustituir el valor de a sub n, o de a sub 10, o no lo hagamos de una vez porque de pronto no queda muy claro. Vamos a poner a sub 10 sobre 2 por 10, que es el número de términos. Ahora sí lo voy a hacer, no lo hice ahora tal vez porque de pronto podía haber
lugar a confusión, y es que voy a sustituir la ecuación 1, que es a sub 10 igual a a sub 1 más 18 acá. Y bueno, este 10 con este 2 se puede dividir, no hay problema, se puede hacer esta división, no importa que el 2 lo haya puesto por acá. Es más, esta raya de fracción se puede poner hasta ahí o se puede extender hasta acá, no hay problema. Y me va a quedar 100 es igual a sub 1 más a sub 10, que ya sabemos que es a sub 1 más 18 por y 10 dividido 2 da 5. Bueno, yo voy a pasar el 5 que está multiplicando al otro lado a dividir y voy a sumar a sub 1 con a sub 1. Entonces me va a quedar 100 dividido 5 igual a sub 1 más a sub 1 es 2 veces a sub 1 más 18. En este caso dividimos 100 entre 5 que nos da 20. Bueno, seguimos por acá. Igual a 2 a sub 1 más, bueno, este más quedó, más 18. El 18 que está sumando lo pasamos a restar y nos queda 20 menos 18 igual a 2 veces a sub 1. Y claro, 20 menos 18 nos da 2, entonces voy a poner así, 2 a sub 1, no importa, se puede invertir los términos de la ecuación, no hay problema, igual a 2, y el 2 que está multiplicando pasa a dividir, y me va a quedar que a sub 1 es igual a 2 dividido 2, es decir, igual a 1. O sea que ya sabemos que el primer término de la progresión es 1, ya tenemos una certeza de que así es. Y recordemos, el problema nos pide encontrar un trozo que dice la longitud del octavo trozo, ¿no es cierto? Si eso es el octavo trozo, entonces nos están pidiendo es el término a sub 8, ¿no? Este corresponde precisamente al término a sub 8. Y pues voy a aprovechar este espacio que me quedó aquí arriba y lo voy a calcular acá. Te voy a poner a sub 8 igual, y miren, voy a usar esta fórmula, ¿no?, de a sub n. Entonces a sub 1 ya sabemos que vale 1 más el valor de n, en este caso son 8, es el octavo término, ¿no? Entonces aquí va es 8, no iría 10 porque estamos calculando es el octavo término, menos 1 por la diferencia que ya sabemos que es 2. Entonces el término a sub 8 sería igual a 1 más 8 menos 1 da 7 por 2. Recuerden que en este caso debe realizarse primero la multiplicación y luego la suma por la jerarquía que existe entre los operadores. Bueno, serían 15. Y ya sabemos que esta es precisamente la respuesta. Pues vamos para acá y verificamos que la respuesta correcta es la B. Bueno, este método yo lo recomiendo para personas que son rápidas realizando este tipo de procesos, no son complicados y realmente resultan útiles, sobre todo cuando el método del tanteo es difícil, ¿no es cierto? Si ustedes ven que tanteando es muy difícil, yo les recomiendo que practiquen, hagan estos ejercicios tantas veces como sean necesarias hasta que ustedes realmente dominen estas técnicas, que van a ver que son muy sencillas y les van a servir para puntos que sean similares. Muy bien.